Muy buenos días, queridas amigas. Una vez más en este su programa La Mujer en la Comunidad. Hoy vamos a ver varios tópicos. Uno de los puntos que vamos a ver hoy, ¿qué hago? ¿En qué momento o hasta qué momento yo tengo para acudir ante una autoridad a interponer una acción penal cuando yo he sido víctima de una figura delictiva? Primero, yo quiero decirles que ustedes van a poder descargar de mi página web, de mi sitio web, que es www.doctorajuliascience.com, estas guías que he hecho pensando en ustedes, que explican el proyecto. Son 5 guías, como es. Hay uno que habla de la violencia y su prevención, el maltrato, la guía 2, el maltrato al menor, la vida humana y el delito, y el cuarto, ¿qué puedo hacer si soy una víctima del delito? Es importante que usted los descargue, porque en cada uno de ellos yo les explico en qué consisten las figuras delictivas. Yo les hablo, por ejemplo, aquí en la violencia y su prevención de los delitos sexuales. ¿Qué pasa cuando soy víctima del delito de violación sexual, acoso sexual, hostigamiento? ¿Qué pasa cuando es un menor, cuando es un adulto? Aquí en la vida humana y el delito le explico qué es el homicidio, qué son las lesiones personales, qué son los derechos humanos. ¿Tengo yo derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos que yo tengo? ¿A dónde yo tengo que acudir para leer esos derechos? El maltrato al menor. ¿Cuándo es maltrato al menor? Cuando hay un maltrato al menor con connotaciones sexuales, con connotaciones laborales, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a empezar hoy con este punto dentro de la violencia y su prevención, el delito sexual. ¿Qué delito sexual? El delito de violación sexual. ¿Cuándo yo puedo interponer mi acción penal? ¿Qué es eso de la acción penal? Cuando uno es víctima de un delito, que a uno se le han violado los derechos. Cuando uno es víctima de un delito es porque se me han violado derechos, se me han violado bienes jurídicos que me protege el Estado. Luego que me ha sucedido esto, yo tengo un mecanismo, una forma de ir ante las autoridades y decir: señor, yo fui víctima de un delito. Y quiero, por favor, que se me restauren mis derechos, y para eso se va a iniciar un proceso. Entonces, ese mecanismo recibe el nombre de una acción penal. Pero ojo, no es que yo tengo para toda la vida mi derecho para que yo interponga esa acción. Tengo un periodo de tiempo, y ese periodo del tiempo me lo dicen los códigos, me lo dicen la ley. En materia penal me lo va a decir el Código Penal y me lo va a decir el Código Procesal Penal. Es probable que usted, que me esté escuchando en este momento, diga: pero doctora, yo no tengo ni el Código Penal ni el Código Procesal Penal y no tengo ni idea qué son. Entonces usted va a accesar a mi sitio web, que le acabo de decir la dirección, www.doctorajuliascience.com, y usted va a ir a un link que dice legislación. Usted lo cliquea y ahí usted va a ver el Código Penal y el Código Procesal Penal. Entonces, me dice mi Código Procesal Penal, porque estamos en el momento del sistema procesal penal acusatorio que usted ha escuchado por los diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión. Usted ha hablado del sistema procesal penal acusatorio. Eso quiere decir el procedimiento, el mecanismo que se va a llevar en un proceso penal ante personas que cometieron un delito. Esa forma como se va a llevar el proceso ahora en Panamá va a ser la que responde al sistema procesal
penal acusatorio. Usted se va a ir a ese código que tiene la doctora allí en su página web, Código Procesal Penal, y se va a ir a un artículo que es el 116. Tome nota, en ese artículo 116 me dice cuándo prescribe la acción penal. Pero doctora, ¿qué tiene que ver eso con que prescribe la acción penal? Si usted me está diciendo que yo vea ahí hasta cuándo yo puedo interponer esa acción. Claro, porque esa prescripción me va a decir cuándo finaliza ese momento en que yo tengo el derecho para ir ante la autoridad. Por eso es que me fijo en prescripción. Entonces me dice el artículo 116 del Código Procesal Penal panameño. Plazos de prescripción. La acción penal prescribe y me tiene 3 puntos. 1, 3 numerales. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 2, al vencimiento del plazo de 3 años cuando se trata de delitos sancionados con pena no privativa de libertad. Es decir, no se pone pena de prisión, se pone días multa u otra sanción que no sea prisión. El tercero, al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Ese numeral no entramos nosotros allí. No es lo que nos ocupa ahora. El numeral 2 tampoco. Nosotros tenemos que ver con el numeral 1. ¿Por qué, doctora? Porque vamos a hablar de los delitos sexuales. De esos delitos sexuales que todos se penan con prisión. ¿Cuáles son los delitos sexuales? Son aquellas conductas que de llevarse a cabo afectan la integridad sexual, la libertad sexual, el pudor de las personas. Y ¿cuáles son esos delitos? Violación sexual, acoso sexual, el hostigamiento. Ahí entran corrupción de menores, abuso deshonesto, el estupro. Vamos nosotros a ver la violación sexual y hasta cuándo yo tengo tiempo, yo puedo interponer la acción. Fíjese que me dice en un plazo igual al máximo de la pena de prisión. Ojo, recomiendo inmediatamente que usted fue víctima o supo de alguna persona que fue víctima, debe acudir ante las instancias pertinentes. ¿A dónde se va? Váyase a la DIJ de Ancón, que está a las 24 horas. Pero si usted no pudo ir en ese momento, por diversas situaciones que no le aconsejo, porque debe ir la víctima inmediatamente, no lavarse, no asearse. Ya esto yo se los he recomendado en videos anteriores, en programas anteriores. Pero supongamos que no es el caso, ya ha transcurrido el tiempo. Y me dice a mí, aquí en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Y es un delito de violación sexual, violación carnal. ¿Qué me dice? La pena para este delito es de 7 a 12 años. Y me está diciendo que en un plazo igual al máximo. ¿Qué es eso de 7 a 12 años? Que el mínimo es 7 años y mi máximo es 12 años. Entonces tengo un plazo igual al máximo hasta 12 años de ocurrido. El hecho es cuando prescribe la acción penal. Usted no va a esperar a tener los 12 años de haber sido víctima de esa figura delictiva donde se han borrado la mayor cantidad de las evidencias físicas. Van a quedar en usted las evidencias de carácter psicológico que perduran a través del tiempo. Usted debe ir inmediatamente, o si es algún familiar o amistad suya
recomendarle que vaya inmediatamente, pero usted requiere tener esta información. Ya nosotros hemos explicado en videos anteriores en qué consiste ese delito de violación. Ahora estamos viendo ese aspecto de procedimiento, ese aspecto procesal. Sin embargo, ese delito de violación implica acceder a otra persona sexualmente sin su consentimiento, es decir, sostener una relación sexual con una persona sin su consentimiento. Y no necesariamente tiene que ser en una forma agresiva, de agresión física, que yo le doy un golpe, le pateo, le amarro y tengo relaciones sexuales con usted. Esa es una de las formas. Puede darse aquel caso donde haya violación en el que no se den los golpes, no haya una agresión física, pero sí una agresión psicológica, una amenaza, inclusive producto de esa amenaza puede la víctima irse voluntariamente a la cama, bajarse la ropa, sostener las relaciones sexuales, pero una voluntad viciada. Eso es lo que pasa con el estupro que analizaremos en su momento. ¿Eso dónde lo encuentro? En mi artículo 174 del Código Penal. Estamos hablando de dos normativas totalmente distintas. Una es el Código Penal panameño, que me habla, me describe, me define, me detalla, contiene la figura delictiva presentes en Panamá, y otra es el Código Procesal Penal, que rige el mecanismo de procedimiento del sistema procesal penal acusatorio que existe hoy día en Panamá. Ese mismo artículo 174 me contempla las agravantes cuando la pena es mayor. La pena será mayor dependiendo de la forma como se llevó a cabo este acceso carnal y quién lo llevó a cabo. Si fueron padres de la víctima, si fue un docente de la víctima, si había un abuso de confianza o de autoridad. Mire, es importante que yo le lea y le explique esos 7 numerales. Ya vimos hasta cuándo tiene para interponer una acción penal. Eso lo buscamos, eso lo encontramos y lo definimos en el artículo 116 del Código Procesal Penal panameño. Y el 174 me define qué es el delito de violación, lo contempla como tal. Y tenemos cuáles son esas agravantes donde la pena es mayor. Va de 10 a 15 años. Cuando la violación ocasiona, dice el numeral 1, a la víctima un trastorno psicológico limitante o impeditivo de su funcionalidad, que ya esa persona no puede conducirse de la forma que lo hacía antes de convertirse en víctima, porque la persona está temerosa, ya no quiere salir a la calle, ha desarrollado una serie de problemas de orden psicológico, sufre de ataques de pánico, y ese ataque de pánico ni siquiera con tratamiento psicológico ha podido finalizarlo o lo ha podido tratar, requiere que alguna persona muy allegada a ella la acompañe a su trabajo, a tomar el bus, ya no puede conducir vehículos a motor y antes tenía su propio vehículo. ¿Por qué? Porque si siente temor, atemorizada de estacionar en algún lugar público, en algún lugar privado. Ese es un ejemplo. 2, cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca una incapacidad superior a 30 días, hubo algún desprendimiento de algún órgano interno de su cuerpo, no necesariamente de su aparato reproductor, puede ser que hubo desprendimiento de la retina, puede ser que hubo algún golpe en alguna parte de su anatomía que le ocasionó una incapacidad
superior a 30 días, que ella no podía ir a trabajar, que ella no podía hacer las labores de su hogar. Esto no es nada más, no se considera una incapacidad porque que la persona vaya a trabajar fuera de su casa, también dentro de su hogar, las actividades que realiza cotidianamente dentro de su hogar, si es una ama de casa, si brinda apoyo a las labores del hogar, su hija, su hijo, un familiar. Si la víctima queda embarazada, esa es una condición que agrava el delito de violación sexual. 4. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, educador o estuviera a cargo por cualquier título de su guarda, crianza o cuidado temporal. ¿Qué quiere decir esto del ministro de culto? Que sea un pastor, que sea un sacerdote, cualquier persona que realice alguna función de carácter religiosa, de apoyo espiritual a la persona. Un pariente cercano, papá, mamá, no solamente los papás, no solamente el padre puede violar, la madre también puede violar a un hijo o a una hija. Porque recuerde usted que dice aquí el código: quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, pero también dice que utilizando cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital en el ano o la vagina. Por eso que los hombres también pueden ser violados. La mujer puede ser violada de forma vaginal o de forma anal. Tenemos aquí también que dice un numeral 5, si el hecho se cometiere con abuso de autoridad o de confianza, su trabajador, su empleador. Cuando se cometa el sexto con el concurso de 2 o más personas ante observadores, una violación múltiple, y esas personas llevan a otras personas para que vean cómo le están violando. 7. Cuando el acceso sexual se emplea medios denigrantes o vejatorios, un palo de escoba, unas pinzas. Y me dice la parte final de mi artículo, la pena será de 12 a 18 años. Fíjese, empieza con 7 a 12 años. Los agravantes 10 a 15 años y 12 a 18 años. Si la violación la comete a sabiendas de su situación una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida. Usted sabe que tiene esa enfermedad, sabe que teniendo acceso sexual con otra persona la va a contagiar y usted lo hace de todas maneras. Este es el delito de violación sexual. Es un delito sexual. Se encuentra, es uno dentro de la categoría de los delitos sexuales, el delito de violación carnal o violación sexual. Se encuentra en el Código Penal, en el libro segundo, título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. Hemos visto en qué consiste y hasta cuándo yo tengo la oportunidad de interponer una acción penal al respecto. Yo las invito, estimadas amigas, a que me siga a través de mis redes sociales, de mi canal YouTube, sobre todo en su programa La Mujer en la Comunidad. Hasta pronto.